Bueno, como decíamos, el gobierno envió al Parlamento y el Parlamento de hecho ya comenzó a tratar el proyecto de ley que modifica algunos artículos del nuevo Código del Proceso Penal que, entre otras cosas, entre varias de las modificaciones que realiza, supone, por ejemplo, suprimir la libertad anticipada en casos de delitos de extrema gravedad. También reglamenta el accionar policial ante el nuevo código, algunas especificaciones que hace y, entre otras cosas, también supone que la prisión preventiva se aplique para algunos casos que en la realidad actual eso quedaba obviamente a criterio del operador de justicia que estaba actuando, el fiscal y el magistrado actuante también. Bueno, ayer fue parte del orden del día la discusión de todo esto en la Comisión de Constitución y Códigos, y nosotros vamos a conversar a partir de ahora con el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Ricardo Pérez Manrique, quien muy amablemente nos acompaña. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, ¿se puede decir que se está borrando con el codo todo lo que se escribió con la mano con estos cambios? Bueno, me gustaría hacer un poquito de historia. Sí, a ver. ¿Verdad? En octubre del año 2016 se aprobó la ley 19.444, que es una ley que prohibía absolutamente todos los beneficios excarcelatorios o liberatorios referidos a determinada franja de personas que cometían delitos, reincidentes, reiterantes, habituales, etc. Esa ley tenía una norma final, un artículo final, donde dice que estas normas se mantendrán en la medida que sean compatibles y complementarias, emplea esas palabras, compatibles y complementarias con la ley que en ese momento había aprobado el Código del Proceso Penal hoy vigente, porque después tuvo una serie de modificaciones. Cuando empieza a regir el nuevo Código del Proceso Penal, cuyo principio es que la afirmación de que uno es inocente hasta que tenga una sentencia de condena firme, y por lo tanto las medidas cautelares, o sea, la prisión preventiva solamente se puede aplicar en caso de lo que se llaman los riesgos procesales, es decir, peligro de fuga, peligro de amedrentamiento de testigos, peligro de destrucción de pruebas. Que eso está en línea con el derecho internacional de los derechos humanos y lo que dice en algunos aspectos la propia Constitución del Uruguay. Cuando empezó a regir el Código del Proceso Penal, todos los operadores entendieron que las normas de aquella ley habían quedado, de hecho, sin efecto por una propia disposición de la ley. Ahora, tenemos que hay una suerte de vuelta de tuerca donde claramente la exposición de motivos del proyecto del Poder Ejecutivo se dice que los operadores judiciales han dejado de lado lo que decía aquella ley y hay que volver a esos principios y por ley se modifica el Código del Proceso Penal introduciendo los mismos criterios anteriores en materia de prisión preventiva y otros beneficios. Es decir, yo creo que acá lo que hay es una afectación directa a uno de los elementos, tal vez el más importante que traía este Código del Proceso Penal, además de ser un proceso acusatorio y oral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cuestión de la prisión preventiva es una cuestión bien trascendental y que hace a lo que tiene que ver con los derechos de las personas. Entonces, acá durante algún tiempo, cuando se discutía la aplicación o no, la aprobación o no del Código del Proceso Penal y posteriormente la implementación, algunos operadores dijeron alegremente, y esto alegremente lo digo entre comillas, que este código venía a beneficiar aspectos vinculados con la seguridad de la población. Nosotros dijimos, en ese momento estábamos en la Suprema Corte de Justicia, que de ninguna manera se podía pensar este código como que estaba destinado a mejorar la seguridad de la población, sino que este código tendía justamente a afirmar determinados derechos de cualquier ciudadano, porque cualquiera de nosotros puede estar un día sometido a un proceso penal, en el sentido de que nuestro principio de inocencia fuera respetado absolutamente. Con este proyecto volvemos a un sistema que queda como un pato rengo, valga la expresión sobre los presidentes que están decayendo, ¿verdad? Es decir, queda un pato rengo porque queda un sistema que es oral, en el que los fiscales actúan, en que se actúa conforme al principio acusatorio, pero en el cual el régimen de prisión preventiva pasa a ser el régimen de la ley 19.444.
Vuelve a ser preceptivo. Vuelve a ser preceptivo en determinados casos y volvemos con el tema de que delitos con pena de penitenciaría imponen preceptivamente la prisión preventiva, en una interpretación muy libre del artículo 27 de la Constitución. Y creo que de la misma forma que hoy estamos teniendo problemas de deducción de inconstitucionalidades por parte de las defensas respecto a la globalidad del Código del Proceso Penal, este sistema va a generar, y en casos bastante más importantes, porque vamos a estar hablando de reincidentes y habituales, la eventualidad de que las defensas impongan, en cuanto a la aplicación de la prisión preventiva, impongan las excepciones de inconstitucionalidad. O sea que para usted van a llover inconstitucionalidades si se aprueban estos cambios. Yo no quiero ser agorero, pero yo digo que es posible que lo pase, porque los abogados defensores ya se han dado cuenta que algo que está escrito en la tapa del libro, digo, desde el punto de vista de que desde 1934 eso está en la Constitución y en el derecho procesal constitucional uruguayo, que cuando se interpone una excepción de inconstitucionalidad, el juez lo que debe hacer es tomar el expediente y enviárselo a la Corte no puede seguir actuando. Entonces digo que esa es una eventualidad, creo que hay que medirla, y a mí lo que me preocupa es que esa ley 19.444 fue aprobada prácticamente por unanimidad del Parlamento, que el Código del Proceso Penal fue aprobado por unanimidad del Parlamento, y quiero destacar algo. Hoy hay quejas respecto del problema del proceso abreviado, de los acuerdos que se realizan en el marco del proceso, de la suspensión, etcétera, etcétera. Sí, se hacen críticas a esos institutos que hay dentro del Código Bueno, nuevo. pero esos institutos no estaban originalmente en el Código, fueron aprobados por una ley complementaria, también por la unanimidad del sistema político. Entonces, acá a mí me parece muy importante hacer un llamado a analizar cuáles son las consecuencias de las decisiones que se toman, ¿verdad? Porque vamos a no pasar por alto que hasta muy pocos días antes del 1 de noviembre del 17, fecha en que empezó a regir el Código, se estuvieron aprobando modificaciones por la unanimidad del sistema político. Y ahora estamos diciendo que todo aquello que aprobamos hace menos de un año no sirve. Entonces, creo que acá hay un tema que es necesario hacer un sinceramiento, que esto es necesario analizarlo del punto de vista técnico y de las consecuencias de cada una de las decisiones que tomamos. Porque, por ejemplo, acá hay algo que está, y hay algunos operadores bastante connotados y con mucha intervención pública, que dan como un hecho lo que se llama un axioma, es decir, un hecho que no necesita demostración, un hecho que está probado en sí mismo, que la única solución que hay para el tema de la seguridad y para que la gente no delinca es tenerlos presos y encerrados. Cuando yo lo que digo es, si yo tengo métodos para evitar el proceso penal o para imponer cargas a las personas, de reparar el daño, de trabajar, de estar sometidos a un proceso de vigilancia durante determinado tiempo, a mí tanto me da que estén presos o que no estén presos en la medida que yo tengo la seguridad y tengo métodos para estarlos controlando de manera que no vayan a cometer nuevos delitos. Y lo importante acá, en definitiva, es que el que cometió un delito no vuelva a cometer nuevos delitos. Y tenemos cifras que son bastante aterradoras cuando se dice que un reincidente en un 60 o un 70% de casos vuelve a cometer el delito. Y ahí está, eso está significando que han fallado una cantidad de resortes que deberían haber funcionado desde el punto de vista del sistema, ¿no? Y no hablemos solamente del sistema carcelario, hablemos qué hacemos con un individuo el día que tarde o temprano, por suerte en estos países en los cuales las condenas tienen un límite determinado en el tiempo, tarde o temprano el individuo se pone en libertad y a lo que a la sociedad le debe preocupar es no solo qué pasó con ese individuo mientras estuvo privado de libertad, sino qué pasa con ese individuo el día que vuelve a la sociedad. Y esto es un tema bien importante y temas que uno no ve que estén en el debate, ¿verdad? Más allá de algunas medidas puntuales que se anuncian, esta cuestión de, bueno, ¿qué hacemos con el individuo cuando está en libertad? Todo el tema de la debilidad institucional histórica que ha tenido el patronato liberado, por ejemplo, son temas bien importantes. Y cómo el tema, trabajamos en una sociedad a la cual le transmitimos
por una parte el temor, pero por otra parte, es decir, cierto no, el rechazo y hasta el odio hacia las personas que cometen delitos, porque hay un discurso que apunta a eso, la diferencia, digo, desgraciadamente una diferencia que antes se hacía en otro plano, hoy ha venido a nuestros días, ¿no? La diferencia entre las personas comunes y los pichis. Sí, sí. Esa expresión despectiva. Es decir, eso significa que los condenamos por ser pichis a estar marginados de la sociedad. Y si están marginados de la sociedad, van a estar atacando a la sociedad. Digo, y esto es un tema de sentido común. Yo no quiero parafrasear a Einstein, pero Einstein decía que si actuamos de la misma manera frente al mismo problema, vamos a estar reiteradamente equivocándonos de la misma forma. Y nosotros a lo largo de los años hemos estado en los distintos puestos que hemos ocupado, hemos estado haciendo un llamado justamente a este tema de la reflexión. Y cuando decíamos que, cuando por una parte estaba el discurso de las políticas sociales como forma de combatir la delincuencia y por otra parte estaba el discurso de la represión, nosotros entendemos que, y ahora se ha incorporado al discurso policial esta cuestión de la necesidad de políticas sociales, porque lo hemos oído en los últimos discursos. Sí. Y esto es una cosa nueva, no hace mucho tiempo. Sí, sí. Porque Bueno, ayer se reunieron el presidente Vázquez con el fiscal de corte, el ministro de Interior, y por ejemplo, el MIDES, el BPS, efectivamente, bueno, la ANEP. ¿A qué voy? A que, por supuesto, cuando hay que prevenir el delito y reprimirlo, pero hay que trabajar también sobre lo que yo muchas veces he llamado fábricas delincuentes. Sociedad en que en determinadas áreas se convierte en una verdadera fábrica de delincuentes. Y eso se combate con políticas sociales que sean destinadas efectivamente a combatir esos problemas. Entonces, acá ya la cuestión, yo lo digo con toda sinceridad, tengo unos años encima, tal vez más de lo que quisiera tener, pero yo lo que veo que estamos continuamente tropezando con la misma piedra, continuamente alegando, invocando las mismas soluciones y continuamente a la vuelta del camino, cuando pasan episodios lamentables, volvemos a tratar de apretar otra vez el torniquete sobre las mismas soluciones y yo me temo que nos estemos equivocando nuevamente. Lo que uno recuerda durante todo este tiempo en el que hemos tenido la posibilidad también de convocarlo y tener estos diálogos, es que desde el primer momento, cuando se realiza la primer prórroga para la entrada en vigencia del Código del Proceso Penal, se levantaron muchas voces en contra. Yo no estoy hablando de quienes de repente lo personalizaron, lo tomaron, hasta politizaron el tema. Estoy hablando que desde diferentes ámbitos de quienes son los trabajadores diarios del sistema judicial se advertía, se hablaba de falta de capacitación, falta de especialización y también se hablaban de algunos agujeros, por decirlo de alguna manera, que se podían llegar a venir en el momento que se pusiera en marcha. Hubo una insistencia muy fuerte para decir sí o sí hay que ponerlo en marcha. La pregunta que uno se hace ahora, a la luz de los acontecimientos, y claro, con el diario del lunes Todos Somos Vivos, es evidentemente aquellas voces que se fueron alzando, advirtiendo, y reitero, yo ya no estoy apuntando exclusivamente a quienes de repente vimos que se enfrentaban dialécticamente con respecto a esto, sino recuerdo mucha gente trabajadora del sistema judicial que decía no estamos preparados aún. Entonces, habría que hacer una suerte de mea culpa por parte de quienes insistieron con que esto sí o sí tenía que ingresar. Bueno, la pregunta es excelente. Yo creo que hubieron errores de implementación. El primer error de implementación fue no aceptar una posición que la Corte la sostuvo en un momento y después se desestimó, pero nunca se desestimó a partir de un debate, el hecho de que los modelos exitosos de aplicación de este sistema procesal penal demuestran que hay que irlo aplicando por zonas y progresivamente irlo extendiendo a todo el país. Estoy hablando de Chile, que es el modelo más notorio de éxito en la aplicación. Estoy hablando de Panamá, que es un modelo reciente, donde entró el código a Panamá luego de haber sido experimentado a Panamá City, a la ciudad, de haber experimentado sin ningún tipo de problema. Ahí hubieron las objeciones de inconstitucionalidad que estaban vinculadas justamente al tema del régimen de la prisión preventiva, y eso era absolutamente subsanable. Está bien, no se hizo. Segundo aspecto,
Usted lo ha dicho con mucha diplomacia, ¿sí? Pero yo creo que hubieron operadores demostrando una notable ansiedad por la entrada en vigencia de este código. Ansiedad que llegó a decir, yo estoy en condiciones mañana de aplicar este código. Esa ansiedad se transmitió al sistema político porque creo que ahí la lectura fue, si esto no empieza a regir, es un fracaso del sistema político y específicamente el Poder Ejecutivo, que es el que tiene que aplicarlo. Entonces, es decir, cosas que son hasta insólitas. Normalmente los códigos empiezan a regir luego de un proceso de receso judicial. Acá se empezó a regir un código un 1 de noviembre, rigió durante menos de 60 días y luego vino la feria receso, judicial. claro. Y después, y esto sí, esto lo quiero aclarar porque le quiero poner a la gente un ejemplo para que lo entienda. El tema de si hay más o menos denuncias que antes. ¿Cómo era el régimen cuando el juez manejaba el teléfono y el relacionamiento con la policía? El juez tenía criterios, es decir, los jueces marcaban, es decir, 1, 2 o los 20 jueces, en el caso de Montevideo, que cada uno manejaba una zona, una de las 4 zonas en que está dividida la jefatura, tenía un criterio que decía, por ejemplo, un choque en el que no hay lesionados. Esto a mí no me interesa, porque acá no hay ninguna cosa que pueda tener implicancias penales. Una lesión leve que requiere una instancia de parte. Bueno, ahí libertad y antecedentes. Ustedes me envían el legajo y si alguien presenta denuncia, empezamos. Yo creo que acá se tomó en cuenta exclusivamente, me da la sensación, aquellas denuncias que efectivamente llegaban a ser instruidas por los juzgados. Y todo eso que quedaba en lo que los jueces llamábamos alegajo, y se formaban legajos enormes en cada juzgado, que era lo que no ameritaba intervención judicial, es decir, porque no se podía seguir adelante, porque no había elementos, es decir, había una cantidad de elementos, de criterios que los jueces durante 200 años fueron, de inquisitivismo, fueron generando. A mí lo que me da la sensación es que ahora hay como una suerte de respuesta automática que entre una denuncia, se le manda al fiscal y el fiscal queda tapado por aquello que el juez preveía mediante que no me manden todo, sino mándenme lo que es importante. Y ahí se ha generado este desfasaje. El otro día una persona me comentaba que en las vacaciones de enero lo robaron en su casa. Entraron a su casa, lo hurtaron. Promueven la denuncia a principios promueven la denuncia y se van para afuera nuevamente y esperan resultados. En el mes de marzo no tienen ninguna noticia, empiezan a recorrer la comisaría, lo mandan a la jefatura, etcétera, y finalmente ubican que la denuncia de su hurto está en determinada fiscalía. Cuando van a averiguar, lógicamente era un hurto sin ningún elemento, la fiscalía no había avanzado en la investigación. Y a raíz de la averiguación, eso motivó que un policía fuera a la casa a ver en qué condiciones había sido el hurto y tomó una serie de notas, etcétera, pero una cosa que seguramente que está en una vía muerta, o salvo que aparezca la persona o alguno de los elementos hurtados. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que es imposible, si yo no tengo, aún teniendo el número de fiscales suficiente, pretender que todo esto se instruya. Entonces tiene que haber un criterio de clasificación previo. Claro. Y esto tiene que ver con trabajos de coordinación. Entonces, yo recuerdo, siendo juez en el interior, que cuando llegaba un nuevo juez, ese nuevo juez fijaba su criterio de trabajo y en función de eso la policía se amoldaba. Inclusive el juez de alguna forma dirigía la investigación cuando le decía, bueno, a mí me parece que acá puede haber X delito, a mí me parece que hay que apuntar el trabajo de investigación en tal sentido. Y eso es lo que hoy el fiscal tiene que hacer. Ahora, tampoco hay que rasgarse las vestiduras por esto, porque la experiencia que hay en la aplicación de estos sistemas es que siempre se producen chispazos, sobre todo en un primer momento entre la Fiscalía y la Policía. O sea que eso históricamente es así, pasó en Paraguay, pasó en todos los países. También hay que darle tiempo al sistema. Yo digo, un sistema que empezó a regir en noviembre, ya lo estamos toqueteando, es decir, en aspectos en suma profundidad. ¿Por qué no esperamos que realmente rinda sus resultados? Entonces, yo creo que acá habría de una vez por todas que distinguir lo que es la emergencia o la urgencia de lo que es cómo planifico yo o visiones a mediano plazo. Claro,
Para eso, en este momento, hay una complicación, que estamos entrando en un año electoral, ¿no? Claro, yo le iba a preguntar eso. ¿Para ustedes estos cambios responden un poco al grito de la tribuna? Porque son cambios que se dan a partir de la sensibilidad pública del tema seguridad, ¿no? Sí, yo lo que creo que tampoco hay que ser ingenuo en el sentido de negar que hay una fuerte demanda de seguridad de parte de la población, que la población siente que el Estado no le responde en algún aspecto. Es decir, ustedes tuvieron un caso acá a pocas cuadras que tuvo que viralizarse en las redes para tener una respuesta. Y yo lo que creo que hay lugares donde el Estado tiene serias dificultades para hacer respetar su autoridad. Y si no se respeta la autoridad del Estado, bueno, indudablemente no va a haber seguridad, pero hay riesgo inclusive para el Estado de Derecho, ¿verdad? Porque es decir, la esencia del Estado moderno es que cada uno renuncia a parte de su libertad a cambio de seguridad, de libertad, etc. Entonces, si el Estado no cumple esa función, ahí estamos bastante complicados. Usted sabe que el fin de semana tuve la posibilidad de ir hacia el este, al departamento de Rocha, y cuando iba cruzando todo Maldonado, todo el departamento de Maldonado, asistí a una nota extensísima. Le pido perdón a los colegas de la FM que tomé, pero la capté en el camino, con un personaje llamado El Buñuelo de San Carlos. Sí. Los periodistas logran una estupenda nota con El Buñuelo. Estuve prácticamente una hora escuchándolo. Fantástico como declara. Fantástico como declara. No podía creer el dominio que tiene de todos los aspectos jurídicos. Alguien que, para decirle a la ciudadanía, por si no recuerdan, la semana pasada se lo denominaba como el zar de la droga. La policía realizó un allanamiento en su casa, se encontró droga, etcétera, etcétera. Es fantástico como declara ese hombre. Su abogada presentó un recurso de inconstitucionalidad. La policía quedó molesta porque el juez tuvo que ponerlo en libertad. ¿Es a este tipo de situaciones a las que usted se refiere, con que tal vez estas otras modificaciones que se le van a generar pueden llegar inclusive a aumentar aún más esas demandas, esos recursos de inconstitucionalidad? Porque digo, en definitiva, para el común denominador de la gente, para la ciudadanía, es una sensación de que tienen ellos, hablo de los delincuentes, tal dominio del aspecto jurídico que rápidamente consiguen encontrar esas chicanas o esas vueltas o esos vericuetos para quedar en libertad. Bien, indudablemente cuando usted hacía el relato, recordaba a un profesor fallecido de Derecho Penal, que fue mi profesor de Derecho Penal, que decía que el Código Penal era la carta magna del delincuente, es decir, que la constitución del delincuente era el Código Penal. Buenísimo. Y que lo dominaban absolutamente, ¿no? Un hombre que además trabajaba en defensa. Yo creo que sí, que un delincuente que está en el tema tiene que saber derecho, tiene que saber algo de derecho, pero acá los inventores de esto, no nos engañemos, fueron los abogados. Difícilmente Buñuelo puede haber dicho interpongan una excepción de inconstitucionalidad. Claro. Lo que quiero decir que son recursos que están disponibles en el orden jurídico, que ya he oído declaraciones de algún operador con cierta notoriedad y con mucha aparición en los medios, que habla de la presunta inconstitucionalidad de normas que impongan la prisión preventiva por fines que no sean estrictamente procesales. Y yo digo que acá se abre un terreno bastante complicado y que puede haber, es decir, vuelvo a repetir, no me gusta ser agorero y decir que las cosas van a darse de determinada manera, pero creo que es uno de los riesgos que estamos corriendo, de la misma manera que creo que estas reformas se van a aprobar a tambor batiendo. Nos prometimos liberarlo a las 9 de la mañana porque tenía otras actividades por agenda. Son 9 y 1 minuto. Le quiero en 30 segundos preguntar, porque hoy va a haber una actividad importante que es la del senador Jorge Larrañaga, que estará haciendo la presentación de una campaña para recoger firmas y modificar la Constitución sobre algunos aspectos. Por ejemplo, permitir los allanamientos nocturnos, darle lugar a los militares para que tomen y ocupen mayor tareas en seguridad pública y entre otras cosas, la prisión perpetua o como se le quiera llamar para delitos gravísimos. ¿Usted qué opina de esta figura? Bueno, el tema de la prisión perpetua, hay quien dice que si aplicamos la prisión perpetua sin redención, o sea, sin la posibilidad de en algún momento ser revisada, porque la mayoría de los países que tienen prisión perpetua
Hay una revisión a los 25 o 30 años, preceptiva, ¿verdad? Depende cómo esté el individuo. Y generalmente, salvo en Estados Unidos y otros países, nadie se muere en la cárcel, sino que hay un momento de revisión. Yo no sé a qué apunta esta reforma, pero creo que la prisión perpetua de esa manera lo que está sacrificando definitivamente es la posibilidad de que esa persona se redima. Es decir, se puede redimir en lo espiritual, etcétera, pero no en lo social porque se le corta la posibilidad de reintegrarse a la sociedad. Ahora, en los otros aspectos, en el tema de... Allanamiento nocturno, por ejemplo. El tema de allanamiento nocturno, yo digo que eso está en la Constitución, por algo está, porque es una garantía. Y es una garantía bien importante, que nadie puede entrar a mi casa, salvo con mi autorización en las horas de la noche. Yo creo que con una policía que actúa correctamente, no es imprescindible entrar de noche en una casa para sorprender determinada situación. A mí lo que me preocupa es seguir renunciando a garantías. Yo siempre pongo el ejemplo de algunas legislaciones antiterrorismo después del 11 de septiembre, del atentado a las Torres Gemelas, donde hoy los ciudadanos de varios países no tienen derecho al acceso a su correo electrónico ni a tener privacidad, porque cuando se sospecha de terrorismo, el Estado puede ingresar en sus cuentas y analizar absolutamente todo. Y yo no quiero perder garantías. Y finalmente, sobre el tema del ejército, pues yo creo que nuestro país va a ser una experiencia bien importante y hay que ver cómo funciona con esta habilitación del ejército a funcionar en zonas de frontera con determinadas limitaciones. Pero los ejemplos de ejércitos puestos en policías en la región y en el mundo no son buenos. Doctor Pérez Manrique, muchísimas gracias. Un placer realmente haberlo tenido una vez más aquí en la mañana de Arriba Gente. Y gracias a usted. Esperemos tener buenas noticias a principios de junio. Bueno, ¿sí? Estamos en eso. Porque estuvo en Washington candidateándose para el cargo de la OEA y bueno. Veremos lo que pasa. Viene bastante bien, parece la cosa. Sí, parece. Esperemos. Veremos. Bueno, nos estamos reencontrando. Muchas gracias. Vamos cerrando por aquí la nota con el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Ricardo Pérez Manrique.